sigue tocando el tema de la sexualidad, de la promiscuidad. Número 3, ¿cuál es? Pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Muy bien, malos deseos es la número 4. Pasiones desordenadas. ¿Saben que esta expresión, así como está, pasiones desordenadas, se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento? 3 veces. Una aquí, en Colosenses 3:5. Las otras 2, de repente, Marcelo, ¿vos me ayudás? Primera de Tesalonicenses 4:5 y Patrick, Romanos 1:26. Te corrijo, perdón, Marcelo. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Muy bien. Santificación y santificación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, santidad, honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Bien, ¿no? Escuchamos lo que decía allí, ¿verdad? La voluntad de Dios es vuestra santificación y que nos apartemos de ¿qué? De vuelta esa palabra, fornicación, ¿no? Y nos alienta, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, o sugiere obviamente la lucha en contra del adulterio y la fornicación, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Ahí está esa expresión que Colosenses la define como pasión desordenada. 4, del 3 al 5. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿no? Muy claro ese pasaje, ¿no? Pasiones desordenadas. Y el otro, Patrick, es Romanos 1:26, también allí es usada esta expresión. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Bien, y el 27 también está implícito estas pasiones desordenadas o pasiones vergonzosas. De igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí está la expresión nuevamente, pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. En este pasaje de Romanos tiene que ver con lo que es la homosexualidad. Clarito. 27, 28, sí, ¿verdad? Y sigue para abajo, exactamente. 26, 27, 28. Y cómo el hombre se ha tornado en una mente reprobada, en una mente sucia, en una mente descontrolada. Estas cosas, en vez de estar subyugadas, como mencionamos, en vez de estar en obediencia, en vez de tenerlas suprimidas, realmente quienes tienen al hombre suprimido son estas cosas y no al revés. ¿Entendemos lo que decimos, no? Pasiones desordenadas y claramente tiene esta indicación de nuevo de lo carnal, de lo sensual, ¿no? Quiero hacer esta aclaración porque tenemos que entender bien, ¿no? Dios habla en contra de la fornicación, del adulterio, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos que aquí están mencionados. Ahora, entendamos clarito, las relaciones sexuales fueron puras, creadas por Dios, fueron algo precioso para disfrutar, para incentivar. Escúcheme lo que estoy diciendo, y no estoy dando una clase de sexualidad hoy. Pero es importante que nosotros tengamos una visión clara. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado muchas veces? La perturbación de las mentes, la desviación moral, la inmoralidad de nuestros días han empañado lo puro, lo bueno, lo deseoso que tiene que ver con las relaciones sexuales dentro del matrimonio.
En otras palabras, alguien que está en una relación matrimonial debe de disfrutar esta relación porque es algo precioso en el Señor y en su tiempo. Los jóvenes de hoy queman los tiempos. Los jóvenes de hoy se dan con uno y con otro y van cambiando como que cambian una camisa. Y han desvirtuado completamente la sociedad en general. No es que echamos la culpa a los jóvenes de hoy, la sociedad en general. Pero quiero hacer esta aclaración, porque debemos de tener un claro concepto de lo que es la sexualidad, ¿no? Algo que Dios nos ha dado y para poder disfrutarlo dentro de ese marco de lo que es el matrimonio, ¿no? Número 4 en esta lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Número 4, ¿cuál es? Malos deseos. ¿Viste una definición Para para pasiones. pasiones desordenadas? Encontré que prácticamente esa expresión lo dice, habían otros sinónimos utilizados que lo dice claramente, ¿no? Pasiones desordenadas. Puede ser que se refiere a tipo, o sea, que Dios está haciendo, o sea, pasiones fuera del orden que Sí, de tal Dios, cual. digamos. Tal cual. Y ahí Exacto. incluye todo, la fornicación, por ejemplo, los matrimonios gay y todo eso. Exactamente, sí. Pasiones desordenadas tiene que ver justamente con Lo, digamos, no natural, Lo no natural. del orden de Dios. Abarca todo. tal cual. Abarca todo, exactamente. Sí. Eso que acá los malos deseos hablan de dos. Seguro, claro. Sí, tiene. Sí, exactamente, ¿no? Pero la mejor definición, volviendo a tu pregunta, era justamente esa, ¿no? Algo que está fuera de orden. Pasiones que no están controladas, que están descontroladas, podemos decir esto, ¿no? Pasiones que no están dentro del parámetro natural. Y eso, como decía Patricia, ¿no? Hoy estamos en un mundo al revés. Lo que no es natural le llamamos natural. Y a lo que fue y ha sido natural le llamamos todo lo contrario. Y hay casos de matrimonios que comparten, ¿no? Y sí, Acá hay, y Sí. es un tema que está muy de moda también. exactamente. Todas las cosas, ¿no? Pasiones desordenadas. Los famosos swingers Sí, de hoy en día, Sí. todas esas jugadas que... Exactamente. Compartir. Depravación Compartir total. la mujer, compartir el marido. Y nunca es suficiente. Hoy está de moda eso. Mañana ya esto no es suficiente. Tiene que ser algo más, ¿no? Y es una mente enferma. Ah, sí. Una mente La Calígula, enferma. ¿no? La película Calígula, ¿verdad? Una mente enferma total. Desviada moral totalmente. Es un vicio de Sí. mal deseo. Sí. Total. Y nunca para, ¿no? Nunca se sacia. Siempre más. ¿No? Eso tenía que ver ahora con malos deseos, ¿no? La palabra tiene que ver con lo depravado o lo injurioso. Malos deseos, la número 4. Depravado o injurioso. Deseos, malos deseos, ¿no? Deseos por lo prohibido. Deseos por lo prohibido. Dentro de esos deseos por lo prohibido también tiene una connotación, por supuesto, sexual o sensual, pero también es deseo por lo prohibido en cuanto a la codicia y las pasiones por las cosas que queremos tener, pero pertenecen al otro. ¿Entienden? Pero en esta lista tiene que ver con lo depravado, lo injurioso, tiene que ver con los deseos prohibidos en cuanto a lo sexual, ¿no? Seguimos en todo eso. Puede entrar ahí también. Sí, claro que sí. No tengo, pero quiero tener lo que el otro tiene, ¿no? Y muero de envidia por lo que el otro tiene.
muero de envidia porque la esposa del otro o el esposo del otro me parece mucho mejor que la mía o el mío. Esto sucede, no estamos hablando de cosas que no, todo lo contrario, malos deseos, exactamente. Número 5, dice así, ¿cuál? Avaricia. Avaricia. ¿Qué es la avaricia? Ambición. Los deseos de los ojos, que vos decías también. Tener más. Tener más, querer más, es la codicia, el deseo de tener más, siempre la avaricia, siempre, ojo lo que decimos, ¿no? El deseo de tener más siempre en el mal sentido. La avaricia. A cualquier precio. Y muchas veces a cualquier precio. ¿Qué quiero decir esto? Lo claro por esto. Porque el deseo de tener más, hay un deseo de tener más, algo bueno, ¿no? Por ejemplo, el deseo de alcanzar más almas. ¿Es un mal deseo? No. El deseo de que el Señor nos pueda bendecir en algo. ¿Es un mal deseo? No. Pero cuando fue usado aquí, tiene que ver justamente con los deseos depravados, con la avaricia, con la codicia de lo que no tenemos. En este sentido, la avaricia, por supuesto, en el sentido erróneo. Aquí, usado en codiciar lo sensual. Codiciar lo sensual. En realidad se ata muy bien a la disconformidad del hombre o de la mujer por lo que tiene o lo que no tiene, lo que desearía tener. La famosa frase, ¿no? Ella no era así cuando nos casamos, él no era así cuando nos casamos, esas cosas, ¿no? que justamente no justifica querer otra cosa porque no vamos a quedarnos iguales físicamente, entonces tratamos de justificar codiciando otra cosa, otra persona, etc. Sí, muy visto, muy característico de nuestra sociedad hoy día, ¿no? Déjame hacerle un recordatorio nada más, porque no quiero perder la perspectiva. ¿A quiénes le decía el apóstol Pablo estas cosas? ¿A quién estaba escribiendo acá Pablo? A los creyentes. Habla de la vida nueva. Habla de la vida nueva, le estaba hablando a los creyentes de Colosas, a la iglesia, y le decía todas estas cosas. Entonces, claro, si bien vemos, por supuesto que en lo general esta es una característica de esta sociedad que vivimos, de aquella sociedad de estos tiempos, pero es algo que nosotros tenemos que abrir los ganchos, es algo que nosotros tenemos que no ser necios ni distraídos de pensar que estas cosas no nos tocan. Es más, el enemigo está más interesado en tu vida y en la mía, que luchamos con estas cosas y sabiendo que están mal, en tentarnos y separarnos de Dios. 5 cosas que tienen que ver con lo carnal, con los deseos de la carne, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, querer codiciar en este sentido también. Ahora, lo define todo. ¿Sabes? También como definición acá me pone fraude o extorsión en cuanto a la avaricia. Sí, sí. Utilizada en ese sentido también, ¿no? Fraude o extorsión, ¿no? Llegamos a los límites de querer tener, no importa cómo, pagamos alto precio, como decía José, de tener lo que queremos, ¿no? Ahora, notaron que al final de esta lista dice en cuanto a la avaricia, y yo diría necesariamente en cuanto a estos 5 antes mencionados, todo esto es, dice, idolatría. Ahora, quiero que usted me ayude. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice que estas cosas son idolatría? ¿Dónde está la conexión? Cuando generalmente pensamos en idolatría, pensamos en una estampilla, en una estatua, en un santo, en una virgen,
pensamos en algo que está allí elevado para ir a darle adoración, pensamos en estas cosas. Los indios adoraban el sol, las estrellas, la luna, símbolos de adoración. Ahora, no me parece esto ser ese tipo de cosas. Sin embargo, las define como idolatría. Ayúdame a decir por qué. Porque estás poniendo tus deseos. ¿Por qué? Porque estás poniendo tus deseos por sobre todo, sobre Dios y por todo. Muy bien. En lugar de los deseos de Dios. En lugar de los deseos de Dios, en lugar de las cosas santas, en lugar de las cosas por las cuales Cristo murió en la cruz, derramando su sangre, sacrificándose por nosotros, si nosotros volvemos atrás a estas cosas, volvemos a lo que es, gracias, amor. Volvemos a lo que es la idolatría. ¿Por qué? Porque reemplazamos a Dios con estas cosas. Y se ata de vuelta al versículo 1, ¿no? Buscando lo terrenal por todos estos placeres temporarios, terrenales, que no podemos hacer nada, que no nos van a traer satisfacciones momentáneas, y poner las cosas, mirar las cosas arriba. Exactamente, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión, dijo, ¿no? Por eso, pero estas cosas pocas veces son vistas como un ídolo. Y se acuerdan algo de adelanté la semana pasada, ¿no? Pero hay un libro que tengo, lamentablemente no lo tengo en español, pero hay un libro que tengo que se titula Los ídolos de tu corazón. Y habla justamente de estas cosas y de otras, las cuales levantamos en nuestro corazón como un ídolo y nos esclavizamos a estos ídolos. Han llegado a definir, por ejemplo, la pornografía, una de las instancias de lo que venimos describiendo acá, como casi prácticamente el mismo efecto que hace una droga. Y los profesionales han definido la pornografía como una adicción tal que lo comparan como una droga y el efecto que causa la droga. Están, dice, adictos a eso. Enfermos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué es? Es un ídolo que se ha levantado en su corazón. En este caso tiene que ver con la depravación sexual. Y con ese deseo, y con el deseo de los ojos, y con los deseos de lo carnal y de lo terrenal, y de las pasiones momentáneas, y de suplir mis deseos. Fíjense que los padres, lamentablemente, los padres le dicen a los varones especialmente, le dicen a los 13, 15 años, ¿cómo es posible? Vos todavía no sos virgen, no te graduaste todavía en la actividad sexual, y los impulsan ellos mismos. Estamos todos locos. Pero ese es el tipo de sociedad que hoy vivimos. Por eso tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, cuidar a nuestros hijos, enseñarles lo que es correcto, porque allá afuera van a escuchar todo lo contrario. ¿No? Hay quienes, por supuesto, entendemos, tienen una cierta moralidad y buenas conductas y carácter, pero en la mayoría no. También prepararlos para lo que es el matrimonio, para que no piensen que el sexo va a arreglar todo tampoco, ¿no? Porque eso, ¿sabes? Eso tampoco es verdad, por supuesto, y entonces el matrimonio es trabajo, dentro del matrimonio está lo sexual, que es lindo y todo lo que quiere, pero no soluciona discordias entre el matrimonio, no soluciona otras cosas, sino justamente cuando hay discordia, tensión en otras cosas, no se disfruta porque no están bien las cosas entre uno y el otro. Entonces es preparar a nuestros jóvenes y a los demás para justamente que no sucedan o que no piensen que estas cosas se reemplazan con un acto, en este caso sexual o de avaricia o de lo que sea, y que eso soluciona todo. Exactamente, ¿no? Bueno, abarcamos solamente la mitad de esta lista. La semana que viene quisiera que continúen haciendo
la tarea de definir, van a notar una clara diferencia, una marcada diferencia en la segunda lista, ¿no? Que comienza allí en el versículo 8 y termina en el 9. Hay 6 cosas así mencionadas, 6 cosas mencionadas, que no van a tener, no va a estar definido dentro del marco de lo carnal o del deseo de la carne, pero más bien en el problema con las emociones, los sentimientos y las expresiones nuestras, ¿no? Y allí comienza una lista de 6 cosas que tienen que ver con eso, en las cuales también nos vamos a dar cuenta que luchamos, ¿no? Y también la semana que viene vamos a tratar, y me gustaría que ustedes estudien, miren, ese paréntesis que hace entre medio de una lista y la otra. Porque es clave entender dónde estábamos y a dónde Dios nos ha llevado. Y dónde Dios quiere que vivamos para Él, para su gloria. Les doy una referencia para que estudien. En cuanto a versículos 6 y 7, la referencia es Efesios 2, del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5, en referencia a los versículos 6 y 7 de aquí de Colosenses 3. Efesios 2, del 1 al 5. Y si seguimos con la tarea, me gustaría que definan ustedes cuál es la diferencia de vivir en estas cosas. Efesios 2, del 1 al 5. Y me gustaría que piensen cuál es la diferencia de vivir en ellas, dice, vivir en ellas, a lo que debiera ser nuestra vida hoy. Dice en el versículo 7, anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Qué quiere decir eso de vivir en ellas, no? Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Hagamos los deberes, ¿no? La semana que viene vamos a tratar esta segunda lista que allí encontramos. Muy bien. Ese paréntesis que hace... Sí, 6 y 7. Versículos 6 y 7. Que allá adentro hay un paréntesis en esos versículos, o que esos versículos son... Esos versículos es una forma de decir, ¿por qué? Porque trata una lista, luego nos dice algo que tiene que ver con ambas listas, porque tanto eso aplica para lo que viene después como para lo anterior, pero hay una aclaración ahí en el medio, que separa una lista de la otra. Y es lo que vamos a estar tratando también, y lo que ustedes van a estudiar, y definir y todo eso, ¿no? ¿No, José? Sí, es una expresión, sí. Eso, vamos a ocurrir. Claro, claro. Vamos a seguir viendo esto de la visión celestial. Recuerden, esos versículos tenían que ver con la mortificación de lo terrenal, y lo siguiente tiene que ver con la vivificación de lo espiritual. Totalmente lo contrario, ¿no? Oramos. Vale, por favor. Padre Celestial, te agradecemos por este día, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, porque tú obras en nuestra vida, en nuestro corazón. Vemos estas características que marcaban nuestra vida en algún tiempo. Sin embargo, cuando te conocemos, tú cambias, pones el deseo de otras cosas y lo reemplazas a todo esto malo, todo esto impuro, con cosas buenas. Te agradecemos, Señor, porque tú eres la vara y el ejemplo que tenemos para seguir. Y te pedimos, Señor, que podamos ser diligentes en estudiar tu palabra, en seguir tu ejemplo y ser ejemplo para nuestras familias, para nuestros jóvenes que tanto también necesitan buenos ejemplos hoy en día. Gracias por todo, gracias por este tiempo de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.
Mirando la Gracias. referencia, Tito 3:4. José, Sí, José.